Sí, pero hay un conocimiento ahí detrás, o sea, se está exponiendo una práctica y eso es algo interesante en estos ámbitos y creo que con Mauricio hemos problematizado eso, ¿no? De que hay muchas cosas que parecían ser muy naturales, pero estamos hablando de que hace unos años estaba todo este tema, de unos años para atrás, para acá, viene todo este tema de la problemática de comprar bases de datos en las instituciones. Por la simple gana de comprar bases de datos en las instituciones. O sea, no hay un argumento fuerte en el desarrollo de la colección, salvo de que siempre se ha comprado. Y yo creo que lo leo de esta manera. A veces es un poco problemático porque ustedes saben que detrás de eso pues hay intereses, hay empresas, hay personas que viven de esto, pero también veo el interés de que haya personas, y no sé cómo Mauricio también lo vea, y es que se acerquen al tema independiente de que sean bibliotecólogos. Si son bibliotecólogos, que se apropien de estas herramientas que ya están o están en proceso de adquisición. Pero también si no son bibliotecólogos, que vean que aquí hay una herramienta que puede ser muy útil para una toma de decisión. Sí, o sea, yo lo veo así, no sé cómo lo observen ahí, es algo bien interesante. Yo creo que cada unidad de información es capaz de crear proyectos de análisis de información. O sea que los proyectos tienen un inicio y un final y un montón de recursos que podemos asignar en un periodo de tiempo. Entonces, si lográsemos aplicar este tipo de proyectos, tomar este tipo de estrategias como proyectos, pues claramente los cambios en la toma de decisiones van a ser mucho más certeros en un pequeño periodo de tiempo. Es decir, si digamos una unidad de información dice, ok, vamos a crear una pequeña unidad de análisis. Discúlpame. Creo que es retorno, sí. Okay. Sí, creo que es retorno. Si una unidad de información quisiera crear una pequeña unidad de análisis de sus propios datos, perfectamente puede crear un proyecto en un periodo de tiempo de, no sé, 6 meses, un año, pero que al año, cuando empieza una operación o una producción de ese proyecto, probablemente la facilidad de la toma de decisión va a ser mucho más precisa, porque ya no tenemos que gastarnos un montón de tiempo tratando de analizar un conjunto de datos, un conjunto de variables, buscar una relación, sino que ya lo tenemos. Simplemente es como que, hey, necesito saber este dato, ejecutémoslo, ok, toma tu dato, podemos tomar una decisión, ya sea con datos o la visualización de datos o construyendo indicadores, pero vamos a tener una capacidad de tomar decisiones mucho más eficientemente que lo que tenemos hoy. Entonces digamos que claramente las unidades de información deben tener al día de hoy una forma en la que puedan evaluar todos los datos de todas las posibles entradas o inputs que tenga su unidad de información, buscar una correlación y a partir de eso sí generar nuevos datos que pueden apoyar a cada servicio, pueden buscar encontrar o crear nuevos servicios o fortalecerlos o buscar incluso habilidades y decir como que esto no está funcionando o no lo hagamos. Entonces yo creo que este tipo de proyectos efectivamente va a tener un impacto muy grande en la toma de decisiones, precisamente por un punto de optimización, desde el punto de optimización. Bueno, yo creo que sí, no lo estaba abriendo. Yo creo que podemos hablar también de otro elemento que hace parte, digamos, de lo que ustedes presentan. Digamos que estuve revisando el documento y encontré una situación que ya he pasado por ella antes. Tiene que ver, más bien la pregunta es, mire, uno de los problemas más frecuentes para acercarse al análisis de datos son los datos en sí mismos, ¿sí? La escasez de datasets o de datos disponibles en repositorios de datos abiertos en relación a lo que generan las unidades de información, creo que es un obstáculo también para el desarrollo de estos proyectos, porque uno es el conocimiento técnico, conocer que
digamos, no sé, que puedo trabajar los datos con Python, los puedo trabajar con R, los puedo trabajar con otra herramienta, bueno, con otro conjunto de herramientas, pero el otro es, y si no tengo acceso a un sistema como estos, no tengo acceso a los logs, ¿qué pasa? ¿Cierto? Porque pues replicar esta metodología, replicar el procedimiento, significa que necesito datos, ¿sí? Entonces, ¿conocen ustedes, por ejemplo, iniciativas para acceder a estos tipos de registros? Javier, yo creería que en nuestra experiencia el tema está más como en la estrategia de la gestión de la biblioteca. El IZ-Proxy, digamos que es nuestra fuente de datos para el caso particular del artículo que publicamos. Es una herramienta 100% de uso en las bibliotecas y como tal la responsabilidad, creo que en el 80% de la suscripción o la contratación de una licencia de IZ-Proxy recae sobre las direcciones de biblioteca. Si bien puede estar operada por los departamentos de tecnología o por las áreas de tecnología de las instituciones, pues esto es un tema, creo que de gestión de la biblioteca, en donde al momento de implementar una instancia de IZ-Proxy debería tenerse como requerimiento el acceso a los datos de uso de ese IZ-Proxy. Digamos que es un tema más estratégico, de que cuando se implemente el sistema, como requisito de la implementación, dentro del proyecto de implementación, esté contemplado el acceso a los datos de uso. Y creo que esto es totalmente válido. Digamos que al momento de presentar un anteproyecto o un proyecto de implementación de un IZ-Proxy, pues allí debería colocarse como estrategia importante y requerimiento esencial el acceso a los datos de uso. En este sentido, digamos que los proveedores, diferentes proveedores que presten el servicio, le darían acceso al personal, bien sea de biblioteca o de la unidad de tecnología, a los servidores y a los directorios donde se alojan estos archivos log, y allí pues tendríamos acceso a todos estos conjuntos de datos. Creo que hay razón en que hay muchas instituciones demasiado cerradas o demasiado celosas con estos datos, pero pues debe convertirse en una estrategia y en una responsabilidad del director o de la cabeza de la biblioteca poder contar con acceso a esta información. Claro, hay una preocupación, digamos, en términos como de privacidad de los datos personales de las personas, ese tipo de cosas, pero seguramente esos datos se pueden, digamos que se pueden enmascarar, se pueden preparar para que en realidad esos datos, digamos, personales no estén allí, o por lo menos no sean identificables, pero más allá de eso, y pensando por ejemplo en instituciones públicas, debería, no sé, desconozco tampoco del tema, si existe algún tipo de política que promueva, que incentive o que exija que esos datos puedan ser consultables. Lo que yo pienso, Mauricio, es que el hecho de que una unidad de información o una compañía sea capaz de publicar sus datos, digamos, muestra un nivel de madurez organizacional en cada empresa. Es decir, tú puedes ver, por ejemplo, en repositorios de datos que, no sé, una petrolera puso todos sus datos y uno decía, venga, pero ¿cómo una petrolera va a poner sus datos ahí? O un banco, o XYZ. Eso depende también de la madurez. Ellos perfectamente pueden correr estrategias de anonimización de datos, en donde traten de ocultar o de eliminar incluso los datos que realmente son sensibles o son que incumplen alguna política de privacidad o que afectarían a un tercero, y perfectamente uno los podría publicar. Digamos, incluso por ejemplo en este repositorio de datos que te comento que se llama Kaggle, uno perfectamente puede participar en competencias, puede descargar datasets, puede hacer un mundo de cosas supremamente interesantes, y en ningún momento se está afectando, digamos, o se está pidiendo datos sensibles de algo. Simplemente una empresa que tiene la suficiente madurez para decir, pónganlos libres, no hay problema porque nosotros sabemos lo que tenemos. O sea, no nos va a afectar el hecho de que lo publiquemos o no, ¿cierto? Antes, probablemente nos va a beneficiar porque otras personas que estén interesadas en el mismo tema van a tener un insumo para hacer sus pruebas.
¿cierto? Es decir, si yo publico, por ejemplo, si todos, por ejemplo, todas las universidades publicáramos de manera anonimizada los datos de los logs de todas las instituciones, pues todos podríamos hacer incluso pruebas para saber cuál es la base de datos más usada, mejor dicho, podemos hacer un montón de cosas adicionales. ¿Sí? Pero ¿ustedes han escuchado algún proyecto de eso? ¿O han, no sé, han entrado en contacto con alguna universidad en donde digan como, oiga, sí, nos vamos a unir a compartir nuestros datos para ver efectivamente cómo es el tema de la consulta? No, en bibliotecas no, creo que no. Por lo menos en mi caso no conozco. Digamos que de las intenciones del artículo es como llamar la atención de las unidades de información y abrir ese espacio, porque creo que para llegar a niveles de detalle como los que está hablando Alejo, de poder hacer la analítica de todas las bases de datos que utilizamos en Colombia, sería imposible con 2 personas trabajando en ello. En esto necesitamos a muchas instituciones trabajando. Por lo menos en mi caso, yo solamente tengo 24 bases de datos. El Rosario tendrá, no sé, como unas 100 y pico de bases de datos, pero pueden haber otras universidades que tienen muchas más y de las cuales no conocemos cómo es su funcionamiento. Entonces, es donde podemos hacer como un trabajo, por ejemplo, yo le hablaba a Alejo como un diccionario de bases de datos, algo parecido a lo que hace OCLC con el diccionario de estanzas de configuración de las bases de datos, pero con los criterios que nos identifican cuándo es un acceso, cuándo es una búsqueda, cuándo es una consulta y cuándo es una descarga de cada base de datos. Teniendo este directorio o este directorio o esta base, podríamos entrar a analizar todas las bases de datos que estamos utilizando en el país. Digamos que podríamos hacer una iniciativa en donde todos estemos colaborando, compartiendo los logs. Obviamente me parece muy importante y debe ser vital la anonimización de los datos, por lo menos eliminar datos sensibles como nombres de usuario, IPs de conexión, y que los datos que se compartan pues que no sean sensibles para evitar pues riesgos de seguridad y demás. Digamos que hasta donde yo conozco y los datos que hemos visto que están almacenados en los logs del ZProxy en ningún momento, por ejemplo, son contraseñas. Allí no aparecen contraseñas, solamente aparecen los nombres de usuario, los códigos de la sesión que se crea cada vez que yo abro una base de datos, y la IP de conexión, que de pronto allí habría un poquito de sensibilidad y es donde deberíamos obviamente anonimizar ese dataset para no tener inconvenientes. Pero ¿ustedes qué creen que sería como los impedimentos reales para que un proyecto así funcionara, o sea, entre instituciones? O sea, estamos hablando de que pues hay muchos niveles, ¿no? Burocráticos, culturales, imaginarios, no sé, o sea, ¿ustedes considerarían como, no sé, como el top 3 de impedimentos por los cuales una biblioteca o una institución no compartiría estos datos? Yo creo que el primero es, digamos, un miedo a la aplicación o a la ejecución de políticas institucionales de privacidad, ¿cierto? O sea, es decir, digamos, una institución podría decir como que no es posible compartir ningún tipo de datos a externos o X, Y, Z, pues probablemente vas a tener un inconveniente legal a partir de esto, y probablemente no solo yo como miembro de la biblioteca, sino que probablemente el director o la directora de la biblioteca va a tener un problema mucho mayor. O sea, es decir, muchas personas o muchas instituciones, bibliotecas, unidades de información cohíben la socialización de datasets precisamente por políticas institucionales, a pesar de que muy probablemente lo puedan hacer si corren estrategias de anonimización de datasets, ¿cierto? Es decir, de nada me sirve, por ejemplo, tengo un sistema nativo, un sistema que desarrolló propio de la universidad, y decir, lo comparto. Digo, pero ¿para qué si nadie más lo tiene?
Digamos, eso sería una de las causales, es decir, instituciones que crean, por ejemplo, su propio, no sé, su propio catálogo, su propio repositorio, y les funciona a ellos, pues bien, pero nadie más lo tiene. Entonces, digamos, el hecho de compartir ese tipo de datos, probablemente los compartas, pero no va a tener cero visibilidad. Entonces, digamos que esa es la otra de las de las causas por las que no se comparten datos, siendo pues políticas y el tipo de plataforma a la que pertenecen. Y tercero, yo creo que la más importante es que a nadie le interesa. Yo creo que nadie, una universidad no va a decir, venga, voy a entrar a un repositorio de datos a ver si de pronto hay algún catálogo o un blog de esta proxy o un repositorio. Eso no lo hacemos, ¿sí? Digamos, no hacemos un tipo de estudio local, institucional, pero nunca tratamos de abarcar un poco más de lo que hay. Uno, porque no hay, y dos, porque no buscamos. Claro, porque es que hablar de estos repositorios de datos abiertos, hay que entraríamos a revisar y a visibilizar qué se pueden hacer con esos datos, ¿no? No solamente en función de las bibliotecas, en función de investigación. O sea, cómo se puede, o sea, con esos datos, cómo alguien interesado puede entrar y revisar y hacer análisis, ¿cierto? Particularmente saben que últimamente me ha interesado mucho el tema del comportamiento informacional. Ahí, por ejemplo, sería supremamente interesante entender cómo son las prácticas informacionales, el comportamiento informacional que tiene un conjunto, un grupo de usuarios con ciertas características y de pronto poderlo contrastar con, o sea, creo que se pueden abrir muchas posibilidades, solamente más allá de pronto del uso mismo de esos datos, que a veces es solamente comparar en términos de uso y por temas como de desarrollo de colecciones y también como de manejo presupuestal, ¿no? Creo que podría abrir una oportunidad también, un campo para pues sí, pues básicamente darle vida a esos datos, ¿no? Yo creería también, es decir, voy a tomar el papel de optimista en este caso, aunque no suelo serlo tanto, y frente a los obstáculos yo diría que hay más cosas buenas que malas, digamos, más beneficios. Haciendo un análisis de costo, riesgo, beneficio, digámoslo así, veo más beneficios porque pues la iniciativa en últimas ya están dando, es decir, entre Manuel y yo lo hicimos, y así sea con una base de datos ya se hizo, ya se logró analizar en cierta medida muy mínima, pero se logró. Entonces creo que cualquier institución que quisiera unirse a una hipotética iniciativa de estas, pues solamente va a ganar, va a dejar de gastar 30 millones de pesos en un sistema que evalúa sus estadísticas, o bueno, digamos que no de tajo va a dejar de gastarlos, porque va a tener que primero invertir un poco de tiempo en compartir sus datos, en analizar cómo funciona la herramienta y luego sí hacer la migración a una nueva herramienta de lectura de las estadísticas. Y en cuanto al compartir los datos, digamos que no podemos ser tan alarmistas, porque en la práctica, y voy a hilar bien delgado, pues no tenemos que compartir el 100% de nuestros archivos log. Creo yo que con que compartamos los archivos de un día de uso de una base de datos es suficiente, porque es que lo que necesitamos es identificar patrones de uso. Con que identificamos el patrón de uso de una base de datos y lo logremos individualizar esto en cada base de datos que utilizamos, con esto construimos el directorio de patrones de uso, y esto alimentaría pues un código de una aplicación que se construiría por detrás, en donde cada institución luego descarga ese código, lo ejecuta en una máquina dentro de su institución y hace lectura del 100% de los logs que están alojados dentro de su institución. No tengo que compartir el 100% de los datos tampoco. Yo creo que solamente lo que les digo, con que compartamos los datos de uso de una base de datos, es decir, porque por lo menos tengamos patrones de uso de cada una de las bases de datos que tengamos de un día, con eso tenemos para identificar cómo funciona, y podríamos hacer la lectura de estos datos. Ya otro tema, y ya entraríamos un poco más a profundizar más
en la práctica es el tema de usuarios. Digamos, en este momento y con la práctica que hicimos con Alejo, solamente llegamos a cuántos usos hizo la institución, pero en ningún momento individualizamos usuarios, ni los perfilamos, ni sacamos facultades. Esto ya es otro tiempo de trabajo, pero funciona bajo la misma lógica. Digamos que así como se identificaron las búsquedas y los accesos, se identificarían los usuarios y se perfilarían. Hay una pregunta que debo hacer, es como rigor del tema, y creo que es la pregunta básica que cuando la gente está escuchando esta clase de temas hace. Creo que no solamente nos la han hecho a nosotros, creo que también Alejo ha sufrido esa pregunta en algún momento, Camilo también la ha vivido, y es: ¿dónde aprendieron eso? O sea, ¿dónde se aprende estas cosas? ¿Se aprende en clase, en el aula, como decimos nosotros, cacharreando, buscando? O sea, ¿cómo se aprende? Porque es que hay un tema para conectar un poco, para bajarlo a un mundo un poco más humano. O sea, a mí también me gusta idealizar un poco el asunto y ser optimista. O sea, bueno, vamos a creer que nuestras instituciones se van a conectar entre todas a través de la data y es lindo, es muy bacano. Pero ¿cómo lo humanizamos? O sea, ¿cómo llegamos que una persona que lleva 20, 30 años trabajando en una biblioteca, haciendo lo mismo de todos los días, puede que hayan, y en bibliotecas hay un universo enorme de perfiles, no digo que sea el único, pero ¿cómo humanizarlo? Entonces, una pregunta que sale ahí de rigor es: ¿dónde lo aprendió? O sea, está bacano el cuento, pero ¿quién le enseñó esto? Y al margen, ¿qué consejo le dan a esa persona? O sea, como para que no se aburra en la primera línea de código, que vea, que no diga como: esto está muy denso, yo no vine aquí a estudiar matemáticas o cosas muy densas. ¿Cómo responderían a esos dos elementos? Bueno, digamos desde mi punto personal, todo inició con curiosidad, ¿no? O sea, incluso el hecho de algo tan sencillo como era como cuánta nota necesito para pasar la materia, si saco X cantidad o si tengo X notas, ¿cierto? Perfectamente yo lo puedo hacer en una calculadora, ¿sí? Pero decir, venga, ¿qué pasa si me creo un programita ahí en Java, en Python o lo que sea, súper sencillo, que me haga el cálculo, que me pida nota del primer corte, nota del segundo corte? Usted necesita esta nota para pasar con 3, ¿sí? Entonces, cosas como tan sencillas la aprendí a punta de curiosidad, no solo de decir se puede hacer de esta manera, pero se puede hacer más eficiente de esta forma, porque lo puedo utilizar cuando yo quiera y lo puedo compartir con mis amigos. Venga, ¿cuánta nota necesito para sacar esto? Necesita tanta, ¿cierto? Esa fue el primer detonante es la curiosidad. El segundo, de cómo lo aprendí, es, bueno, digamos que tengo ahí una pequeña ayuda. Yo estudié también ingeniería de sistemas en algún tiempo, nunca lo terminé, pero pues tuve un avance importante. Sin embargo, después de un montón de tiempo de no programar, olvidé la mayoría de cosas que sabía, y lo que hice fue buscar un curso en YouTube, por ejemplo, de un lenguaje que tuviera una comunidad bastante amplia si requería ayuda. O sea, yo no iba a buscar, por ejemplo, voy a aprender a programar en C++, o voy a poder aprender a programar en Ruby, porque cuando yo buscaba comunidades, pues no había mucha comunidad. En cambio, cuando yo dije, bueno, hay una comunidad en Python bastante importante, que yo sé que cualquier cosa que necesite, cualquier pregunta que yo tenga, hay alguien que ya la hizo. Entonces decidí irme por Python y busqué un curso de alguien que en 7 horas en YouTube te enseña Python. Lo que hice fue tomar media hora diaria o unas secciones que esta persona hacía durante un periodo de tiempo y las empecé a aplicar muy juiciosamente. Pero el truco estaba en que cuando uno quiere aprender algo, tiene que aprenderlo con un contexto. O sea, yo no puedo decir hoy como mañana, ay sí, voy a aprender a programar Python. ¿Pero para qué?
¿sí? Al menos mi contexto en años anteriores fue saber con qué nota no iba a perder. Mi contexto hoy es claramente mucho mayor, de análisis de datos, qué puedo obtener, qué puedo hacer, qué puedo decir. Pero si ustedes tienen un objetivo en mente, pueden utilizar ese objetivo como contexto para aprender a utilizar, como excusa para aprender a utilizar, aprender a programar. Si ustedes quieren, no sé, aprender despejar variables, hacer, no sé, integrales, derivadas, o si quieren aprender hasta hacer una calculadora, lo pueden hacer ahí, pero que tengan claro que eso es lo que ustedes quieren y que quieren lograr algo con un lenguaje de programación. Claramente, no necesariamente ustedes tienen que llegar a ser los que profesionales y decir, sí, veo inteligencia artificial, lo que sea, sino que probablemente lo que ustedes quieren es eso, ya, no más. Trabájenlo y estudienlo muy juiciosamente, pero siempre con un contexto. Yo creo que esa es la mejor forma de poder aplicar un conocimiento nuevo. En mi caso, y me gusta la pregunta que plantea Sebastián de cómo humanizarlo, porque por el lado de Alejo, él dice la curiosidad en primera instancia, lo cual es una emoción o una faceta pues totalmente humana. Y en mi caso diría que la pasión, y la pasión puede estar asociada o al miedo o al amor o a diferentes emociones también. En mi caso, digamos, ustedes dicen dónde lo aprendí, así como dice Alejo, luchando para saber cuánta nota necesitaba para pasar una materia. En mi caso era que llegamos a tener días de trabajo en donde teníamos que generar 120 informes de la biblioteca en un mes. Esto nos daba una rata más o menos de 3 informes diarios. Entonces, cada programa académico teníamos que hacer un informe de gestión de la biblioteca, y para lograrlo teníamos que generar 3 informes al día. Esto era una tarea titánica porque digamos que estábamos en una institución no para nada automatizada. Todo lo teníamos en Excel en esa época. Datos de préstamos, datos de usos, datos de consultas, datos de usuarios, todo eran tablas de Excel. Y en mi caso fue aprender a hacer fórmulas en Excel, fórmulas matriciales, fórmulas, búsqueme acá el dato y tráigamelo acá, y terminábamos haciendo tablas de Excel que eran supremamente complejas, pero lo logramos al final, digamos que de una manera muy manual y atado al miedo y atado a esa pasión que genera el miedo por cumplir. En medio de todo eso, pues vas descubriendo cosas, vas descubriendo cómo funciona la lógica de una función, cómo funciona la lógica del mismo sistema, cómo está estructurado en el caso de los Z-Proxy, cuál es la lógica de las estancias, cuál es la lógica de configurar y crear una nueva base de datos, comprarla y publicarla, todo lo que está detrás de cómo funciona, no solamente el para qué. Creo que quien trabaje solamente para cumplir tareas y para obedecer, pues muy probablemente no hará descubrimientos muy grandes. Pero en nuestro caso pues era esa, como lo dice Alejo, esa curiosidad por entender cómo funciona y cómo podíamos optimizar eso que teníamos sobre la mesa y dentro del computador para generar lo que necesitábamos, que era informes para tomar decisiones, era datos para tomar decisiones. Nos hacían preguntas como, bueno, esta base de datos si vale la pena renovarla o no. Entonces pues la única manera era como escarbando lo que teníamos y mirando cómo lo relacionábamos y con las diferentes herramientas de ofimática y demás, lo que haya disponible, cómo lo lográbamos. Y a hoy, digamos que es 3-4 años después, con mucho más conocimiento encima, pues nos damos cuenta que podemos ir optimizando aún más. En esa época como que dijimos lo logramos y no hay nadie que haga informes más rápido que nosotros, pero hoy nos damos cuenta que ya posiblemente no hacemos 3 informes al día, sino que podemos generar los 120 en un solo día. Bueno, súper. Creo que ya a manera de cierre nos gustaría hablar sobre el propósito, ¿sí? ¿Cuál es el propósito de
ese texto y el trasfondo, o sea, al finalmente qué quieren llegar ustedes y qué hay que hacer para hacer. Bueno, yo creo que el propósito que queríamos lograr no era decir como que, mire, tome sus accesos y tome sus búsquedas, ¿sí? Sino demostrar que a partir, que sin importar que no debamos tener una formación, digamos, analítica o en programación, podemos llegar a grandes resultados, ¿cierto? O sea, digamos, si logramos que alguien en este texto diga como que, uy, qué chévere, y lo quiero implementar, quiero hacer la prueba a ver cómo me va, o que incluso haga un comentario, una pregunta de cómo más se podría arreglar, estamos promoviendo que más profesionales de ciencia de la información entren en este mundo de análisis de información, ¿sí? Que al menos no necesariamente tengan que hacer programas sofisticados, pero que sí en su trabajo cotidiano logran tratar de optimizar algún proceso supremamente operativo, un proceso supremamente complejo por medio de la programación. Automáticamente le estamos dando la oportunidad a la comunidad, a nuestra comunidad, de tener una persona más que va a estar también analizando ese tipo de información. Entonces, ese era como nuestro propósito, tratar de que más personas se lograran interesar en un tema de estadísticas que usualmente no se maneja. Digamos, si ustedes en algún punto logran revisar el contenido que se ofrece de pronto en Infotecarios, es un contenido que está mucho más enfocado a la parte social, a la parte participativa, pero en ningún momento, o puede que sí, pero muy pocos, escribimos sobre cosas demasiado técnicas, ¿sí? Porque de pronto vamos a decir como que, uy, sí, ¿para qué escribimos ahí si probablemente no entiendan? ¿Sí? No, todos entendemos, lo ponemos supremamente explícito, y si a alguien le interesa y realmente está interesado en cómo aprender, no solo hacer lo que trabajamos en la entrada, sino que quiera también tratar de solucionar cosas propias o cosas de una comunidad, lo va a poder hacer desde ese punto de vista. Entonces digamos que ese más que todo fue el propósito, uno de los propósitos de eso. En mi caso me gustaría hacer una analogía con la actual situación de la pandemia, y es que muchas comunidades he visto en conjuntos cerrados, en condominios, o en general en diversas comunidades he visto que colocan a las entradas de las porterías o de los edificios un mueblecito que dice, colocan mercado y dice, si necesitas toma y si tienes comparte. Creo que en nuestro caso es una iniciativa muy similar. La intención es esa, tenemos algo de conocimiento pues muy mínimo, porque no estamos creando una inteligencia artificial ni nada por el estilo, pero es un aporte que posiblemente a muchas bibliotecas o centros de información, unidades de información que no cuenten con el presupuesto suficiente les pueda servir. Entonces es como colocarlo allí y decir, si lo necesitas, llévalo. Y a otras que puede que sí tengan la capacidad o el recurso, y sé que aún muchas universidades que invierten en sistemas de analíticas de datos, les puede interesar el tema y pueden colaborar. Entonces pueden aportar allí. Totalmente abiertos a ideas, a iniciativas, a mejoras, a poder construir en últimas una aplicación que utilice esta lógica para aprovechar los datos. Y es eso, es como hacer un aporte desde nuestro saber, desde el campo de la ciencia de la información, e invitar también a la comunidad, no solamente a bibliotecólogos, sino al que le interese, a que se pueda construir algo, si se quiere, y si no, pues que alguien curioso allá en su biblioteca, en su tiempo libre, pueda coger el archivo del log y ver cómo funciona. Sencillo, es como eso. ¿No? Sí. Ahí está. Es que pensé que tenía el micrófono cerrado.
No. Yo creo que es ya con esto es bastante claro. Digamos que de una u otra manera creo que hay muchos factores. Pareciera ser como muy simple, pero yo, al igual que muchos de los autores que hacen artículos, posts y demás, se unen bajo la premisa de que, bueno, vamos a compartir nuestro conocimiento, nuestro tiempo, y creo que yo creo que el artículo cumple ese objetivo, ¿no? Cumple de una u otra manera es eso, estar compartiendo, motivando también. Yo creo que también a mucha gente le falta de una u otra manera ese espaldarazo que lo puede hacer, sobre todo con eso que mencionaban. Pareciera ser simple para algunos ojos, pero muy seguramente hay gente que está buscando esas respuestas. Como dice Alejo, yo también leo regularmente Infotecarios y uno encuentra muchas respuestas sociales, abiertas, proyectos y demás, pero pareciera no ser tan amplia la propuesta técnica, ¿no? Y a veces faltan esas cosas que yo creo que encontramos en estos artículos, ¿no? Cuando hablamos con Mauricio veíamos como ese artículo propone algo bien interesante. Y es que también se puede hacer y que también se puede compartir, ¿no? Y se puede socializar. Alejo, Camilo, de verdad, muchísimas gracias. Creo que el espacio ha sido muy, muy interesante. Nosotros esperamos que las personas que los vean y que los lean tengan también esa misma recepción, y que, pues, bueno, no genere más cosas, ¿no? O sea, motive a las personas a la acción, ¿no? A hacer varias cosas. Creo que es un primer paso, y ese primer paso pues llevará a un camino un poco más bien, mucho mejor conformado, mucho mejor labrado. De verdad, muchísimas gracias, les agradecemos compartir este espacio y bueno, nada, yo creo que vamos a seguirlos invitando a compartir más en estos espacios, a compartirnos como de una cerveza y hablar de todo un poco de estos temas que creo que nos interesan, no solamente a nosotros, sino a toda la comunidad que está metida con tecnologías, con sociedad de la información y demás. Bueno, para los que estén interesados, ¿dónde pueden ver más información? Digamos, ¿cuál va a ser como el espacio, la comunidad? Yo creo que pues lo que en algún momento hablamos con Camilo fue tratar de completar esta entrada en el blog de Infotecarios a punta de comentarios, al menos como para saber quién realmente está interesado, y si de pronto nos hizo falta algo o alguien quiere hacer la sugerencia de trabajar en algo más, pues perfectamente lo podemos trabajar entre todos, junto con la persona que la colaboró, y con ayuda de Camilo y de mi parte también, y tratar de ir complementando de pronto esa entrada. Un ejemplo, si digamos dicen, venga, si nos preguntan, nosotros solo abarcamos accesos y búsquedas, pero si alguien llega a decir, hey, está muy bueno, nos gustaría saber cómo o cuántas descargas hay de la misma plataforma, lo que nosotros pensamos fue actualizar la entrada, mostrando un fragmento del código adicional de cómo ellos podrían calcular la entrada dependiendo de una base de datos. Incluso también estuvimos pensando en, como Camilo comentó hace un rato, en crear ese diccionario de saber cuándo es una base de datos, cuándo tiene un acceso, cuándo una búsqueda, cuándo una descarga. De esta forma, cualquier persona que quiera ejecutar este código, compilar este código con su propio archivo de log, digamos, escogiendo bases de datos como, no sé, Scopus, Web of Science, lo va a poder hacer de manera autónoma, teniendo en cuenta pues unos tokens o unas llaves o unas cadenas que les va a permitir completar con éxito esa tarea. Entonces yo creo que los invitamos a todos a los que estén interesados en poder ampliar un poco más este conocimiento, que vayan a los comentarios de la entrada, y de esa forma nosotros sabemos cómo enfocar digamos, este trabajo que hemos hecho para que pues todos podamos compartirlo mejor. Así es. Yo creo que y también agradecerles a ustedes, a Sebastián y a Mauricio, la invitación, a hacer una cuña que
las bibliotecas en medio de esta pandemia, a pesar de estar cerradas, estamos trabajando al 1000%. Puede que los libros en su formato impreso estén cuidándose también y en cuarentena, pero la ciencia de la información se sigue moviendo y el conocimiento se sigue moviendo, y en las bibliotecas estamos trabajando a full. ¿Y dónde nos pueden encontrar? Pues como dice Alejo, en los comentarios del blog, o si no nos buscan, estamos en Twitter, estamos en LinkedIn, allí están todos nuestros datos. Entonces en cualquier momento nos pueden contactar, nos pueden escribir, y pues con mucho gusto estamos abiertos a seguir construyendo y a seguir aportando a la comunidad, y a trabajar con todos nuestros colegas, y aún si otras profesiones y disciplinas se quieren unir para aportarle algo a la ciencia, pues con mucho gusto y bienvenidos. Perfecto, yo creo que entonces en la descripción del video, en la descripción del podcast, del episodio, queda la información del enlace a Infotecarios y a sus redes. De nuevo agradecerles por el tiempo, creo que estuvo extenso pero bastante nutrido, seguramente nos podríamos quedar más tiempo, entonces nada, gracias por eso, esperemos que siga creciendo esa iniciativa y que pues hagamos parte de esa comunidad. ¿Listo? Muchas gracias. Vale. Muchas gracias. Gracias, Mauricio, por la oportunidad. Gracias. Chao. Chao.